Hola amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy América Gamboa y el día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Elisa Hernández Carranza, responsable de la Red de Atención Psiquiátrica, quien nos viene a compartir información sumamente importante respecto al tema de la esquizofrenia. Doctora, muy buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenida a este espacio, muchísimas gracias por contestar nuestra videollamada y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote acerca de la pregunta obviamente importante aquí, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, mira, la esquizofrenia es uno de los principales trastornos mentales que nosotros conocemos, de los que tenemos información, de una prevalencia pues relativamente pequeña, ¿no? Porque en realidad el 1% de la población a nivel mundial presenta ese trastorno. Sin embargo, es un trastorno, digamos, muy conocido. Número uno, porque es de los más, digamos, catastróficos, es de los trastornos en general médicos, no solamente en la salud mental, no a todo lo que implica la medicina, pues más incapacitantes. Y otra cuestión por la que siempre escuchamos hablar constantemente la esquizofrenia, la tenemos tan presente aunque no sea tan prevalente o tan común en la población, es que generalmente hay mucha estigmatización de la enfermedad, ¿no? Generalmente hay mucha asociación entre pacientes que tienen esquizofrenia y cuestiones de violencia, ¿no? Todo esto siempre visto en películas, en redes sociales, ¿no? Entonces digo, es un trastorno que es poco prevalente, es un trastorno que es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, se presenta en edades más tempranas en los hombres, digamos, los diagnósticos en promedio es entre los 18 y 25 años, en las mujeres se presenta un poco más tardío, entre los 25 y 35 años, y bueno, es una enfermedad que sí es verdad, como esta cuestión de una disminución en la calidad de vida, en el funcionamiento, una asociación con otras enfermedades psiquiátricas, principalmente consumo de sustancias, trastornos de depresión, de ansiedad, de suicidio. Es muy frecuente que los pacientes con esquizofrenia tengan algún intento suicida o incluso ya tengan un suicidio consumado. Más o menos tienen como 9 veces más riesgo de presentar algún intento suicidio que la población en general. Entonces, digamos que es un padecimiento sí grave, sí es un padecimiento incapacitante, sí es un padecimiento que afecta la calidad de vida tanto del paciente como de toda su red de apoyo familiar, pero también tenemos que saber que es un padecimiento que tiene un tratamiento específico, es un padecimiento que puede ser fácilmente, digamos, no controlado, digamos, o no curado, pero sí puede haber muchas medidas en las que podamos mejorar justamente la calidad de vida y el funcionamiento de estas personas. Por eso es de pronto estar informados acerca del padecimiento, no tener lo que te comentaba inicialmente, esta estigmatización, no privar o evitar acudir a atención psiquiátrica, atención médica especializada, sabiendo que está bien, si es una enfermedad catastrófica económicamente, funcionalmente, en calidad de vida, pero que afortunadamente también es una enfermedad que puede ser tratada y que puede pues mejorar la calidad y el funcionamiento de los pacientes. Wow, esto es algo bastante impresionante lo que nos comentas respecto a la parte de los pensamientos suicidas. Creo que sí, como tú lo dices, la tenemos muy, no sé, la información no la tenemos muy clara. Y realmente yo creo lo que vemos en películas, en series o leemos en internet, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es este trastorno. Por ello también me gustaría preguntarte de qué manera podemos identificar cuando una persona tiene, o bueno, sufre de esquizofrenia. Okay. Mira, los síntomas más comunes de una persona con esquizofrenia, igual sí estamos muy habituados a verlos otra vez en películas, en redes sociales, pero digo, los síntomas más habituales son la presencia de alucinaciones, ¿no? La presencia de alucinaciones nos referimos a que hay una gran cantidad de tipos de alucinaciones que el paciente pueda presentar. Por ejemplo, alucinaciones auditivas, si escucha algo que no es, ¿no? Esta cuestión de siempre decir escucha voces, ¿no? Escucha que le hablan, escucha sonidos que no son reales, pero también puede haber alucinaciones visuales, ¿no? Cuando de pronto también escuchamos estos comentarios de es que ve sombras, ve demonios, ve objetos, ve otras cosas que no son. Puede haber incluso alucinaciones olfativas, gustativas, o sea, huele o siente el sabor de algo que tampoco existe, o incluso alucinaciones somáticas, les llamamos, que tiene sensaciones en su cuerpo como si algo le estuviera pasando que tampoco es real. Por ejemplo, que le están pegando, pellizcando, tocando, pillando, también ese es un tipo de alucinación.
También, pues bueno, estas cuestiones que también conocemos luego como ideas delirantes, que comúnmente llevamos como los delirios, ¿no? Que también es una gran cantidad de clasificaciones en cuanto a las ideas delirantes. Me refiero a que nos tiene que dar claro que una idea delirante, al menos, entenderla que es una idea que el paciente cree que es real, que verdaderamente es una idea absurda, digamos, es una idea extraña, es una idea que no es real, ¿no? Pero que el paciente la tiene como muy metida todo el tiempo en su cabeza, ¿no? Por ejemplo, estas ideas delirantes más comunes son de paranoia, ¿no? Que lo dicen, es que le dio la paranoia, ¿no? Siente que lo andan persiguiendo, que le van a hacer algo, que lo andan vigilando, ideas de daño, que siente que lo quieren matar, le quieren hacer algo, pero realmente hay una gran cantidad de ideas delirantes, ¿no? Ideas de pronto nihilistas, de celos, ideas de grandiosidad, o sea, de pronto pacientes que dicen soy el dueño del mundo, soy el más rico, ideas relacionadas con religión, ¿no? Con otras cuestiones místicas, yo soy Dios, soy el Mesías, ¿no? Mi cuerpo se está pudriendo por adentro, cuando veo la tele sé que me están hablando a mí, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Hay un contenido así infinito de todas las ideas que el paciente puede tener, pero todas lo común es que pues no son reales, ¿no? Y el paciente cree que son reales, no son irrefutables para el paciente. Eso es como lo más común que siempre vemos como en las películas, en la literatura. Sin embargo, también hay otro tipo de síntomas, los síntomas que ya afectan, digamos, el funcionamiento diario. Por ejemplo, en cuanto al estado de ánimo, en cuanto al afecto del paciente, los pacientes con esquizofrenia casi siempre llevamos que tienen un afecto aplanado, es decir, pareciera que no pueden expresar nada. O sea, tú ves a un paciente y de pronto no sabes si está triste, enojado o contento, ¿no? Porque su expresión facial, pues no puedes como identificar qué es lo que está sintiendo o pensando el paciente, ¿no? Son pacientes que también tienden a aislarse, que tienden a descuidar su higiene, ¿no? Su aliño, que no se bañan durante mucho tiempo, que ya no cuidan como todo su aspecto personal, que ya no quieren hablar con la gente, que están todo el tiempo encerrados, que ya ni siquiera quieren salir al baño de sus habitaciones, ¿no? Que verdaderamente evitan todo el contacto pues con otras personas, o que cuando tienen contacto con otras personas, el discurso o lo que platican, el habla, pues es totalmente incongruente, ¿no? También es muy extraña, muy rara, dicen palabras que ellos inventan, ¿no? Nosotros no podemos de pronto entender lo que quieren expresar o el discurso, o de plano no hablan nada, ¿no? Ya en casos graves o en otro tipo de esquizofrenia, llamamos que tienen incluso posturas catatónicas, que nos referimos a que duran mucho tiempo en una misma posición, ¿no? Son pacientes que luego se quedan en una sola posición, parados, sentados, sin moverse durante horas, ¿no? Sin hablar, sin mover nada de su cuerpo, sin ingerir alimentos, sin ingerir agua, ¿no? Ya en situaciones ya verdaderamente graves. Entonces, en general es un paciente que nosotros vemos que está diciendo cosas que no son reales, que nosotros vemos que está hablando, que está viendo, que está escuchando cosas que no son, que de pronto nos está expresando ideas que no tienen sentido, que son extrañas, que está haciendo conductas muy raras, ¿no? Ya no salir del cuarto, tener ciertos comportamientos raros, ¿no? que verdaderamente anteriormente no los tenía, o que no son habituales en el funcionamiento del humano de manera cotidiana, o que no expresa ninguna emoción, o que no habla, que ya no se quiere bañar, que ya descuidó todo su aliño, su aspecto personal. Esos son los síntomas característicos. Ahora, estos síntomas se pueden presentar en otros trastornos o en otras situaciones también psiquiátricas, ¿verdad? Eso sí hay que tener muy presente. No todas las personas que nosotros nos damos cuenta que están teniendo ideas delirantes, falsas, o que están escuchando voces, o que están viendo cosas que no son esquizofrenia, ¿no? Incluso les comento, la prevalencia es muy baja, ¿verdad? Más bien estos síntomas que nosotros llamamos como psicóticos se pueden presentar en otros padecimientos. Entonces también eso ha generado mucho estigma, ¿verdad? Porque ya cualquier persona que decimos, escucha voces, tiene esquizofrenia, y eso es algo muy alarmante. Entonces, los mismos pacientes, la misma discriminación, el mismo rechazo, la misma desinformación, pues impiden que acudan a una atención médica, ¿no? Y entonces no todos los pacientes que presentan esos síntomas tienen esquizofrenia. Por eso la importancia de, es identificar que algo
no está bien, que algo raro está pasando, que probablemente pues tiene síntomas de una esquizofrenia, no quiere decir que la tenga, entonces hay que llevarlo a atención para que lo valoren bien, hagan una evaluación completa y entonces sí determinen cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento. Claro, si no da positivo automáticamente de que ya la persona, como tú lo decías, tiene ciertos delirios o no pasa mucho tiempo en su cuarto, ya es esquizofrénico. O sea, no hay como ir con un profesional y obviamente altamente capacitado para que les pueda dar un diagnóstico y bueno, ya se vea si se va a dar un tratamiento, etcétera. Ahorita comentabas algo muy importante que era los tipos de esquizofrenia. Existen como ciertos niveles, porque ahorita nos diste como varios síntomas. Entonces, mi pregunta sería si hay como ciertos niveles o no sé cómo se maneje toda esta parte de la esquizofrenia. Okay. Mira, para fines de clasificación, porque verdaderamente para eso funciona como el tipo de ver qué clase de esquizofrenia tiene, es meramente para una clasificación diagnóstica y como para criterios diagnósticos, ¿verdad? Anteriormente se manejaba una clasificación de esquizofrenia que la dividía en cinco clases, ¿verdad? Esto funcionaba antes, por ejemplo, para ver el pronóstico y para, pues sí, catalogar o etiquetar al paciente en un tipo específico de esquizofrenia. En realidad es difícil luego determinar qué tipo de esquizofrenia se tiene, ¿no? O sea, es poco funcional. Ya a nivel clínico es poco funcional determinar si el paciente tiene cierto tipo de esquizofrenia. Antes, por ejemplo, había esquizofrenia paranoide, que pues era como lo más común, ¿no? Y al final todos los pacientes terminaban teniendo como ese diagnóstico, ¿no? Pero había otras esquizofrenias, hebefrénica, catatónica, indiferenciada, que te digo, a fines como clínicos, pues no tenían, número uno, como mucha certeza de que verdaderamente fuera una u otra, y número dos, pues ya clínicamente era poco relevante. Se usaba para el pronóstico, había unas que tenían peor pronóstico que otros, por ejemplo la hebefrénica tenía peor pronóstico o empezaba a edades más tempranas, pero verdaderamente esa clasificación, incluso ahorita ya ni siquiera se usa, ya no se incluyeron como los nuevos libros diagnósticos, precisamente porque era poco útil. En cuanto a la gravedad, también digamos no podemos como clasificar si la esquizofrenia es muy grave o menos, pero sí sabemos que hay síntomas que son mucho más graves que otros, como estas cuestiones que te comentaba de estar todo el tiempo en una sola posición, el no ingerir alimentos, el no ingerir nada de bebidas, el tener intentos suicidas repetidos, ¿no? El que se tengan algunas otras enfermedades ahí a la par, como ansiedad, depresión, que eso, pues consumo de sustancias, que eso finalmente los pone más en riesgo de tener un intento suicida. Entonces, digo, para fines clínicos o prácticos, solamente estar como enterados o ver que hay síntomas más graves que otros y que entonces en los síntomas pues más graves en cuanto a esta enfermedad es cuando sí ya se tiene que aplicar un manejo distinto, a lo mejor sí ya un internamiento, a lo mejor sí algún otro tipo de terapia, no solamente farmacológica, y eso es lo que tenemos que estar atentos, ¿no? Ver que si está en riesgo la vida de la persona, si está en riesgo la vida de la gente que está a su alrededor, pues eso lo convierte en una situación de urgencia, de gravedad, e implica otro tratamiento. Así es. ¿Y este trastorno se puede dar de manera, o mejor dicho, se da de manera genética o se puede ir desarrollando en algún punto de la vida de la persona? Ahorita nos mencionabas que se da más en hombres que en mujeres, las mujeres como que se da a conocer más tarde, pero ¿es de manera genética o cómo es esto? Sí, es una enfermedad que tiene muchos factores, ¿no? Otra vez, no hay como una sola cosa que nos determine el por qué a una persona le dio una esquizofrenia, pero digamos que sí es el conjunto de factores sí genéticos hereditarios, ¿no? Que sí están como bien estudiados. Hay ciertas cuestiones ahí genéticas, hay ciertos cambios a nivel de cerebro que sí ya están bien estudiados, que presentan las personas con esquizofrenia, pero bueno, eso también es un conjunto junto con otros factores ambientales, del contexto que también están contribuyendo. Por ejemplo, de los factores ambientales o de contexto más estudiados o que más evidencia ha mostrado de que se relaciona con la esquizofrenia o te da más riesgo de padecerla, es por ejemplo haber nacido en épocas de invierno, ¿no? A finales de invierno, principios de primavera. Aquí la cuestión que se ha estudiado es que pareciera, digo eso son estudios que es lo que han mostrado,
que es hay mayor exposición a virus, ¿no? A virus, por ejemplo, relacionados con influenza, con este tipo de enfermedades de vías respiratorias. Entonces, pareciera que las personas que nacen en esa época, pues tuvieron mayor probabilidad de que la mamá estuviera expuesta a uno de estos virus y que entonces, al tener exposición con este virus, hubiera una alteración ahí en el desarrollo, específicamente del sistema nervioso central en el momento del embarazo. Se ha habido también estudios en los que han mostrado que cualquier factor que cause un estrés materno, ¿no?, durante el embarazo puede generar también un riesgo para generar esquizofrenia. Por ejemplo, hemorragias de posparto, parto prematuro, hipoxia fetal, alguna complicación o algún otro tipo de infección durante el embarazo, puede generar esto, ¿no? Esto como un aumento en el estrés que presenta la madre y también un aumento en toda pues los procesos de inflamación, ¿no?, que tienen durante el embarazo. Eso es un factor de riesgo. También se ha habido, por ejemplo, estudios donde dicen que una edad paterna avanzada al momento de la gestación también es un factor de riesgo. Se ha habido también que muchos eventos estresantes sociales, por ejemplo, la migración también puede ser. Entonces, bueno, digo, hay una gran cantidad de teorías, hay una gran cantidad de factores de riesgo que todavía se siguen estudiando, ¿no? Que hay unos que han mostrado más evidencia que otros, pero digamos, para fines prácticos, es el conjunto de factores genéticos, hereditarios y de cuestiones ambientales que se juntan y entonces aumentan como la probabilidad de padecer la enfermedad. Sí, son muchas cosas. Claro. Y también hay algo muy importante, bueno, sabemos que conforme la persona va creciendo, ya hablando de adultos mayores específicamente, pueden llegar a desarrollar también otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, si una persona desarrolla Alzheimer, pero ya tenía esquizofrenia, ¿cómo se puede agravar esta situación o qué pasa, por así decirlo, si las dos enfermedades se juntan? Sí, digamos por sí sola, la esquizofrenia a largo plazo, ya cuando es de varios años crónica, por sí sola genera un deterioro, ¿no? Un deterioro neurocognitivo en el paciente, ¿no? Sí genera cambios a nivel de la corteza cerebral que generan cierta atrofia, digamos, o cierta pérdida de funciones muy similar a como si fuera como alguna demencia. Entonces, por sí solo, ya un paciente adulto que tenga esquizofrenia, ya hay un deterioro en sus capacidades cognitivas, funcionales, ya por la evolución propia de la enfermedad. Ahora, si además genéticamente se agrega como alguna otra cosa, pues bueno, el pronóstico es mucho peor, la vida media todavía es mucho menor, ¿verdad? Pero digo, ya en una etapa avanzada de un paciente con esquizofrenia es incluso hasta difícil, ¿verdad?, determinar si el deterioro que tiene o las complicaciones que tiene son propias solo de la evolución de la enfermedad o si ya se agregó como alguna otra cosa. Sí, en general los pacientes con esquizofrenia la vida media que tienen es de 60, 70 años a lo mucho, ¿verdad? Entonces también, digo, ya para entonces ya hay mucho deterioro, entonces ya el determinar si se agregó otra enfermedad, incluso hasta es un poco difícil, ¿verdad? De clasificar pues qué fue lo que le hizo como más daño o en ese momento que lo tiene peor, pero de que el pronóstico todavía es mucho más pobre cuando se agrega alguna otra enfermedad, incluso desde las primeras etapas hasta ya las últimas etapas de la vida, pues sí es mucho peor. Ahora, doctora, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? Digo, ahorita nos mencionabas que no hay como tal cual algo que podamos decir, o sea, hay cosas, aspectos genéticos, hay toda esta parte como que envuelven a la esquizofrenia, pero así como otras enfermedades, o por ejemplo cuando una persona se le dice que tiene que obviamente ejercitar la mente, etcétera, para prevenir la llegada del Alzheimer más rápido, ¿se puede prevenir también la esquizofrenia? No como tal. Mira, hay muchos estudios también en los que de pronto mencionaban que cierto tipo de vitaminas, ha habido un montonal de estudios, digo, la esquizofrenia es de las enfermedades que durante más tiempo se ha estudiado, ¿no? Y tampoco ha habido grandes avances, ¿no? Ni farmacológicamente, ni en ciertos factores preventivos, ¿no? O de mejorar el pronóstico, a pesar de todos los años que se ha mantenido en constante estudio, en constante innovación. Pero se han hecho estudios de todo, desde tomar que vitamina D, tomar zinc, tomar otro tipo de vitaminas como para prevenir el riesgo, y realmente no. O sea, ¿qué nos corresponde de pronto para tratar de disminuir este tipo de padecimientos? Es
ver los antecedentes familiares, ¿verdad? O sea, evitar que personas que tengan un padecimiento de este tipo, pues no vayan a médico, no tengan una asesoría médica para algún tipo si desean embarazarse, ¿no? Ver también si tenemos como antecedentes en la familia, pues rápidamente estar atentos a cualquier síntoma o cualquier signo que presente en edades de adolescencia los hombres, las mujeres. Entonces, realmente una prevención para decir, sí, con esto podemos evitar o ha habido algo significativo para decir que a partir de esto disminuye el riesgo de padecer esquizofrenia, realmente no. Realmente sí, aquí es más bien educación, es estar atentos a cualquier síntoma, es llevar a las personas a una atención oportuna justo para que se haga un diagnóstico oportuno, se empiece un tratamiento en las primeras etapas y mejorar más bien como el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Pero sí una prevención, desgraciadamente, pues no hay. Es bastante alarmante, me parece, y ahorita estamos viviendo una situación muy difícil, que creo que todos estamos teniendo actividades completamente diferentes a como estábamos acostumbrados. No sé si esto también pueda llegar a desencadenar a que una persona padezca esquizofrenia, digo, porque el encierro también, pues creo que nos ha afectado bastante, el no tener la misma interacción con otras personas como lo hacíamos cotidianamente hace algunos meses. No sé si esto también sea algún factor como para que una persona pueda desarrollarla. Sí, digamos, es un factor de riesgo, como esta cuestión del estrés, ¿no? Y otra vez, a nivel de la concepción, o sea, o durante el embarazo, pues sí, el que la madre esté sometida a un estrés, ¿no? A un estímulo constante, duradero e intenso que le genere angustia, que le genere estrés, pues sí, digamos, es un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso desencadena muchas reacciones a nivel del organismo, ¿no? Inflamatorias, que sí están relacionadas con esquizofrenia, ¿no? Eso no quiere decir que pues, sea el único factor, ¿no? Es un conjunto de factores de riesgo, es un conjunto de factores genéticos que tienen que digamos, justo conjuntarse para que entonces ocurra esta enfermedad. Digamos, aumenta el riesgo con esos factores de estrés, pues sí, probablemente sí, pero eso no quiere decir que solamente ese factor vaya a desencadenar todo esto, ¿no? Debe de haber ya alguna vulnerabilidad genética, hereditaria, o algún otro factor como para que además venga el estrés, ¿no? Venga todo lo que estamos viviendo y entonces sí lo desencadena. Pero porque previamente ya había algo en ese cerebro. Sí, no nada más por lo que ya decíamos, ¿no? Del Exacto. estrés, ya, automáticamente la persona va a sufrir de esto. Y también me gustaría preguntarte de si tenemos algún conocido, como amigo o familiar que sepamos o estamos viendo que está desarrollando esto o estamos encontrando ciertos síntomas, ¿a dónde podemos acudir para ayudarlo? Y también como familia, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para ayudarlos a salir adelante? Bueno, sí, esto que comentas de la familia, nada más quiero como puntualizarte eso es muy importante, ¿no? O sea, el tratamiento de una persona con diagnóstico de esquizofrenia, si es el tratamiento médico, si es el tratamiento farmacológico, si es una asesoría o una orientación psicológica, pero si esto no lo recibe, digamos, el círculo o la red de apoyo o la familia, si la familia no recibe cierta educación, cierta orientación, cierto apoyo o acompañamiento psicológico, el pronóstico del paciente es terrible, ¿verdad? O sea, el pronóstico, la calidad de vida disminuye muchísimo. Entonces, sí, claro, es indispensable, es necesario, ¿no? que los familiares que tienen un paciente en casa con esquizofrenia estén totalmente informados, tengan conocimiento de la enfermedad, tengan un apoyo psicológico, tengan una orientación, porque la calidad de vida de esa persona va a aumentar mucho, el funcionamiento va a aumentar, el pronóstico va a ser mejor simplemente porque el apoyo familiar o la red de apoyo está lo suficientemente informada y acompañada y asesorada también psicológicamente para eso. Toda esta atención y el diagnóstico, la adecuada evaluación, el apoyo para la familia, toda esta cuestión de educación también para la red de apoyo, ahorita realmente pueden acudir a la clínica psiquiátrica. ¿Okay? La clínica psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña se encuentra en la carretera Matehuala, kilómetro 8.5. Tiene una página de Facebook que también la pueden buscar así, Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña. Vienen ahí los teléfonos, viene ahí la dirección.
ahorita realmente también por la contingencia y la situación que estamos viviendo, es el único lugar en el que ahorita les pueden dar una atención en urgencias, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ante una situación de este tipo, lo ideal es llevarlo a la clínica psiquiátrica para que le realicen una adecuada evaluación los médicos especialistas y entonces ellos ya determinen el manejo, el diagnóstico y la referencia. Pero ahorita es el lugar con el que contamos justo para hacer estas valoraciones médicas. Ok. ¿Podrías repetirnos una vez más tanto el nombre de la clínica como sus redes sociales para que, bueno, todas las personas que nos están viendo en estos momentos vayan a darle like, vayan a mandarles mensajes si es que tienen dudas y sobre todo, bueno, para apoyar a esa persona que ahorita lo necesita? Claro, es Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña. Lo pueden buscar así en Facebook, la página de Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña. Y hay un teléfono que tengo aquí presente que es el 100-9250. ¿Sí? 100-9250, que también pueden hablar ahí para solicitar información de pues en qué momento pueden atenderlos, bajo qué circunstancias está su familiar, su amigo, el paciente al que quieren llevar. Ahí pueden informarse y si no, meterse a las redes sociales. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por eso. Muchas gracias a ustedes. Y por darnos una excelente explicación respecto a ese trastorno que, bueno, como ya lo decíamos, muchas veces no tenemos un conocimiento tan profundo de ello y por esto te agradezco muchísimo tu tiempo, toda la información y, bueno, que tengas un excelente día. Muchas gracias, espero sea de utilidad y muchas gracias a ti por el espacio. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, la doctora Elisa Hernández Carranza, responsable de atención psiquiátrica, quien el día de hoy nos acompañó por medio de esta videollamada para que ustedes conozcan un poco más acerca de este trastorno. De igual manera, si conocen a alguien que esté pasando por esto y necesite ayuda en estos temas, no duden en comunicarse al teléfono que nos dio la doctora y de igual manera darle like a la página para que ustedes puedan tener muchísima más información y, bueno, ayudar a quien más lo necesite. Para conocer más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página web www.planinformativo.com. Yo soy América Gamboa y nos vemos en una siguiente emisión.